Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a la IE. Y ustedes se estarán preguntando qué significa IE. Bueno, son las siglas de inteligencia espiritual. Es como se llama nuestro podcast y nos hemos inspirado en un versículo de la Biblia, en Colosenses capítulo 1, versículo 9, donde el apóstol Pablo ora por los colosenses para que reciban sabiduría de Dios e inteligencia espiritual. Y hoy en día estamos llenos, está la moda, se hacen muchas aplicaciones donde la gente busca a través de la inteligencia artificial contestar a sus preguntas, pueden ser personales, técnicas, lo que sea, pero confiamos en esa inteligencia artificial. Nosotros queremos, a través de la palabra de Dios, obviamente, también compartir la inteligencia espiritual, que incluso nos pone una perspectiva mucho mejor de la vida y de las cosas cotidianas en este mundo. Y para esto me acompaña Pastor David, pastor de la Iglesia Templo Cristiano Alborada, a quien le damos la bienvenida en este día. Hola Johnny, muchas gracias. Sí, efectivamente nuestra misión o lo que pretendemos es poder contestar preguntas, poder animar a las personas, poder llevar la palabra de Dios al corazón de las personas. Y para eso utilizamos la Escritura. De nada sirven nuestros pensamientos, de nada sirven lo que nosotros creemos o sentimos. Queremos ir a la Escritura y por eso se le ha puesto de nombre al programa Inteligencia Espiritual, porque viene de Dios. La Escritura es inspirada por Dios y por eso el nombre, ¿no? Vamos a la Escritura. Entonces. Excelente, excelente. Creo que es súper interesante tocar todos estos temas y para los que nos están siguiendo desde el primer episodio, saben pues que tratamos de ir aconsejando o ir hablando, mejor dicho, de la Biblia y que eso nos vaya a nosotros transformando. Y el primer episodio estuvimos hablando de lo que vivimos en nuestro país. Nosotros somos de Guayaquil, Ecuador. Tenemos aquí nuestra iglesia en la Ciudadela La Alborada y comentábamos un poco de los peligros que estamos pasando hoy en día y se vive ese ambiente, pastor, no sé si usted lo ha notado en nuestro país, en nuestra ciudad, un poco como que hemos llegado al fondo, a lo más profundo de lo que cualquier país puede llegar. O sea, nos sentimos preocupados de que si es que algún día podremos salir de todos estos problemas que nos aquejan, que se escuchan en las noticias. Sí, Johnny, creo que hemos tenido 2 semanas bastante fuertes, bastante duras, dependiendo con quién nos comparamos también, ¿no? Tenemos en la actualidad lo que sucede en Medio Oriente, Gaza y todos estos países, que son cosas terribles. Pero nosotros estamos pasando por nuestro momento malo, es difícil, pero bueno, hay que salir adelante, hay que ver, hay que ir a la Escritura, a preguntarle a Dios cómo podemos salir adelante y tener ánimo en estos momentos duros, en estos momentos difíciles. Son días de malas noticias y las malas noticias no le gusta a nadie, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta algo. La Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, detrás de cada mala noticia, detrás de cada situación terrible, algo tenemos que aprender, algo bueno vendrá, y eso es lo que queremos hacer, ver qué tiene Dios para nosotros después de esto. Entiendo perfectamente, es decir, Dios puede convertir todo eso malo, perverso, malas noticias, en buenas noticias, ¿no? Y el tema que hemos elegido para este segundo episodio se llama, o es, desde el fondo hasta la cima. Cuénteme, pastor, ¿qué nos dice este tema, este título? Sí, desde el fondo, desde lo más profundo, desde lo más bajo que pueda caer el hombre, cómo llegar a la cima, cómo poder llegar hacia donde Dios quiere que estemos. Hay algo que a mí me gusta mucho, alguna vez vi la ilustración. Dios vino al mundo, el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar al hombre. Y el hombre quiere ir al cielo. Entonces, vamos a tratar de guiar, de ilustrar cuál es el camino correcto para ver cómo podemos salir de este lodo, de este estiércol en el que estamos metidos y cómo poder irnos recuperando y salir y llegar, si es posible, a la presencia de Dios y tener ánimo y esperanza en la vida. Muy bien, y basado en cuál
pasaje o en qué historia del día de hoy vamos a estar analizando este tema, para que podamos irlo buscando, para que podamos ir, de pronto los que nos están escuchando, abriendo sus Biblias. Sí, yo creo que un pasaje interesante y que va muy relacionado con esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante. El Evangelio de Lucas 15, del 11 en adelante, tenemos la parábola del hijo pródigo, una parábola bien interesante que la vamos a ir desarrollando poco a poco, Johnny. Perfecto, entiendo. Conozco la historia del hijo pródigo y aunque sé que para muchos no va a ser un spoiler, pero es alguien que tocó fondo, ¿no? Que es el tema que estamos viendo nosotros, que estamos nosotros analizando. Pero antes que empecemos, estaría bien si le hago una pregunta personal, pastor. ¿Me permite? Ya me va a poner en compromiso. Cuénteme, Johnny. A ver. ¿Qué le puedo responder en lo personal? ¿Podría contarnos una historia de su vida donde usted ha tocado fondo? Tocado fondo en mi vida. Bueno, tocado fondo me habla de sufrimiento, de mucho dolor. Y a lo largo de mi vida, que no son tantos años, tengo varias historias que le podría contar en cuanto a tocar dolor, a tocar fondo en el dolor, en el sufrimiento. Pero algo le voy a decir de una historia que sucedió en mi vida cuando no era creyente, porque las demás fueron cuando ya conocí al Señor. Y una cosa es tocar fondo cuando no se conoce a Dios, y otra cosa es pasar por momentos duros, difíciles, conociendo al Señor. Es totalmente distinto. Bueno, en mi juventud, por desobediencia, porque aunque no era creyente, conocía algo de las Escrituras porque nací en una familia cristiana. Y en desobediencia tengo una relación en yugo desigual. Yugo desigual quiere decir, me relacioné con una persona que tenía diferentes creencias en cuanto a Dios, a lo que yo creía. Y ojo, por más que no era yo creyente, por supuesto que creía en Dios y tenía convicciones, pero no le había entregado mi vida a Cristo, ¿no? Me relacioné con esta persona que pensé que iba a ser algo pasajero. Fueron 4 años y medio de una relación agradable, bonita la relación. Pero ¿cuál es el problema? Después de ese tiempo, le entrego mi vida al Señor. Porque seguía asistiendo a la iglesia más que por amor o compromiso con Dios, por costumbre. Le entrego mi vida a Cristo. Y recapacité y me di cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo. Porque si le decía al Señor que quería estar con Él, no podía empezar desobedeciendo. Entonces sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer, pero eso costaba tomar una decisión seria, una decisión dura. De alguna forma tenía que terminar esa relación porque era Cristo o mi relación amorosa. Entonces tomé la decisión de seguir a Cristo. Y podrá comprender que eso fue bastante fuerte, bastante duro después de 4 años y medio. Siempre digo al que le cuento mi historia que yo me tiré a la piscina del dolor y me fui hasta abajo hasta llegar a tocar el fondo. Y casi no salgo de esa piscina. Pero Dios es bueno, la gracia de Dios me sacó, me dio libertad y Dios fue bueno conmigo, me recompensó. Pero tuve momentos de muchísimo dolor. La culpa mía por desobedecer los mandatos de Dios. Sí, Señor. Y las consecuencias las pagué. Ahora lo puedo contar libremente. Pero en esos momentos le voy a contar algo que muchas veces me avergüenzo de decir. En 2 oportunidades traté de quitarme la vida por el dolor que tenía. Pero fueron en esos momentos duros y difíciles cuando más sentí la presencia de Dios. Y ahora muchas veces extraño esos momentos de esa paz e intimidad profunda con Dios a pesar del dolor profundo. Okay. Bueno, gracias por compartir, por ser honesto, sincero. La verdad que... Ahora, cuénteme usted una Yo suya. Me voy a vengar. Yo le puedo contar una, pero la suya es mucho mejor que la mía.
Pero la mía me costó mucho, fue muy triste, pero bueno. Bueno, yo les podría contar en mi vida de una ocasión que he tocado fondo, pero era un niño yo, ¿no? Pero aprendí una gran lección. Por ejemplo, yo tenía una mala costumbre, mis padres tenían un negocio en Durán, vivíamos en Durán, y a mí me gustaban mucho los videojuegos. Entonces yo era un niño, no tenía dinero, y mis padres jamás me iban a dar dinero para ir a los videojuegos. Entonces, ¿por qué lo considero como tocar fondo? Porque era tanta la necesidad que tenía en ese momento de jugar un videojuego o de ir a las maquinitas, como se las conoce, que a veces cogía dinero del negocio de mis padres, obviamente sin autorización de ellos, ¿no? Y me iba a jugar. Entonces después, cuando me descubrían, me corregían y me decían no lo vuelvas a hacer, pero yo caía en el mismo error siempre, todo por jugar. Pero recuerdo que una vez mi sabia madre, una vez ya me había advertido que me iba a quemar las manos. Entonces mi madre un día me cogió, me llevó a un parque que estaba al frente de nuestra casa, llevó un encendedor largo, nos sentamos juntos y me dijo que esta vez me iba a quemar las manos. No se imagina el miedo, el terror que yo sentí en ese momento. Pero nunca más Lo volví a hacer. volví a agarrar un centavo sin permiso de mis padres, y peor, para ir a jugar a las maquinitas. Entonces, para mí eso era haber tocado fondo, ¿no? Porque ya uno crece y se da cuenta, se estaba robando para complacer algo que no es tan importante, ¿no? Entonces, esa es mi historia, mi triste historia. Pero vamos a ver la historia de alguien más para no sentirnos tan... Poder ilustrar mejor. Sí, para ilustrar mejor. Me hace acordar, alguna vez me hicieron creer que me iban a lavar la boca con jabón, ya se imaginará por qué. Eso fue cuando era niño. Pero bueno, hay muchas historias así. Pero lo bueno de todo esto es que de todos estos momentos difíciles y en los que nuestros padres nos dan lecciones, Así es. Sale algo bueno, sale algo positivo, ¿no? Y ustedes podrán decir, bueno, ¿qué de positivo puede haber en los momentos que estamos viviendo en el país? ¿Qué de bueno puede haber en todo esto? Bueno, yo creo que hay cosas buenas, pero vayamos a la Escritura, Amén. a la inteligencia espiritual, para que nos abra esa capacidad de comprender mejor e ilustrarnos mejor. Muy bien. Y vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15, vamos a leer los versos desde el 11 hasta el 13. Ok. Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Johnny, ¿cómo podríamos relacionar esta enseñanza del Señor Jesucristo con nosotros, con nuestra actualidad, con nuestro país? Creo que podría ser desde el punto de vista que un hijo está despreciando a su papá, está queriendo alejarse de él. Según lo que yo leo, le está pidiendo algo a su papá que no se lo pide una persona cuando está viva, ¿no? Por lo general, una herencia la pedimos cuando ya falleció cuando ya falleció la persona y deja una herencia. Pero este joven no se aguantó más, quería vivir su vida y le estaba pidiendo a su papá lo que todavía no le correspondía. Pero dice el versículo 13 que con ese dinero se fue lejos. Creo que es parte de lo que vivimos, como hablábamos en el episodio anterior. El pueblo ecuatoriano se ha alejado de Dios, no lo obedece, lo ignora muchas veces y vivimos esas consecuencias. Sí, yo creo que cuando el hijo le dice al padre, dame lo que es mío, sin que el padre haya muerto, en otras palabras le está diciendo al papá, no quiero vivir contigo, no me interesan tus reglas, no quiero someterme
a tu autoridad, dame lo que me corresponde, que yo voy a hacer mi vida por mi lado. Y yo creo que nosotros como país e individualmente y como país estamos diciéndole a Dios exactamente lo mismo con nuestra forma de vivir. Por más que decimos que somos un país religioso, que teme a Dios, etc., nuestras vidas dicen todo lo contrario. Nuestras vidas dicen: Dios, no te necesito. Dios, déjame vivir bajo mi propia decisión, bajo mi propio cuidado. Tergiversamos las Escrituras. Es más, ni siquiera ahora tergiversamos las Escrituras, sino que la anulamos y ponemos nuestros propios pensamientos. En pocas palabras le estamos diciendo a Dios: Dios, apártate de mí, no tengo necesidad de ti. Tiene toda la razón. Creo que la sociedad hoy en día, por ejemplo, reclama cosas que son suyas, que no son suyas, sino que le pertenecen a Dios. Por ejemplo, hoy en día es muy famoso y muy controversial el tema del aborto, ¿no? Dentro de las mujeres, el movimiento feminista acerca de que sea legal o permitir o que sea común el aborto, por lo general su lógica con lo que ellas luchan es que su cuerpo le pertenece a ellas, ¿no? Entonces, más o menos como lo que veo con el hijo pródigo, reclamando lo que no es suyo. Como sociedad reclamamos: el cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiera, ¿no? Puedo abortar, por ejemplo. Pero si vamos a lo espiritual, debemos entender que hay un creador y que nosotros somos creación. Nosotros le pertenecemos a Dios. Él es nuestro creador. Pero estamos reclamando algo que no es nuestro. Estamos, como usted dijo, diciéndole: Señor, yo no quiero vivir bajo tus reglas, no quiero vivir bajo tu casa, quiero hacer con mi vida lo que bien me parezca. La Escritura conoce dos tipos de personas: el sabio y el necio. Le dice, sobre el sabio dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el sabio es el que se somete a Dios, se sujeta a Dios y obedece a Dios. Y el necio es el que hace lo contrario. Incluso llega a decir que Dios no existe, que Dios no es real. Y no aceptar, no sujetarse, no obedecer lo que Dios dice, entonces vengo a ser parte del equipo de los necios. Si obedezco a Dios, que es lo que dejamos de hacer, como aquel joven que salió de la casa de su padre, entonces los resultados son evidentes. Sigamos con la historia, a ver qué más sucede, Johnny, en el verso 14. Lucas 15, 14. Vamos a leer hasta el verso 16. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Voy a leer en esta versión. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, porque nadie le daba. Bien. Cuando hubo malgastado todo, eso es típico, ¿no? Cuando tenemos dinero, llueven los amigos. Hay mucha gente alrededor nuestro hasta que tenemos dinero. Cuando el dinero ya no está, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están las personas que nos rodean? Por arte de magia, desaparecen, ¿verdad? Y eso le sucedió a este chico. Pide trabajo. Entremos al contexto de que el que está relatando la historia es el Señor, que vivía en un pueblo judío y está hablando con judíos. Entonces la historia debe ser de un joven judío. Entendemos que para los judíos los cerdos eran animales impuros. Imagínese tener que ir a trabajar con algo que, en pocas palabras, aborrecían, porque no lo podían comer, porque era un animal inmundo, impuro. No se querían mezclar con nada impuro, por sus ritos y rituales y tradiciones, etc. Ahora, llegar a pasar tanta hambre y tanta necesidad para ir a trabajar con los cerdos, y note algo más, dice que él deseaba comer la comida de los cerdos, las algarrobas. Nosotros aquí, no sé, hay tantas palabras, tantos sinónimos, para que entendamos un poco mejor, tal vez la lavaza,
Claro. La basa, En los desperdicios de las comidas. las sobras de la Sobras. comida de otros animales, bueno, De lo que todo sea. lo peor, eso que huele tan mal. Y dice que este joven anhelaba comer más que sea eso, pero nadie le daba. O sea, él ni siquiera tenía acceso a esa comida inmunda. A eso es a lo que yo llamo tocar fondo. Así es. Llegar a tocar fondo. Analicemos, este chico tenía todo en la casa de su padre: ganado, alimentos, siervos, propiedades. Él dijo, déjame hacer lo que yo quiero. Y llegó al punto tan bajo de tener que, o querer tener que comer la comida de los cerdos. Y aún así no podía. ¿Cómo lo llevamos eso a nuestra vida? Explíquemelo usted. Que a veces no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos, que Dios nos da día a día. O sea, con el hecho de que yo esté respirando es una bendición. Y Dios me bendice mucho más y me muestra mucha gracia cuando tengo un plato de comida, pero no lo agradezco, no lo valoro y espero a estar en una mala condición de pronto para en ese momento darme cuenta de lo que he perdido, ¿no? Veo que este joven abandona a su padre y se va a buscar al mundo. Sí. Pero él también es abandonado por el mundo, porque se encuentra solo, ¿no? Si hubiese tenido por lo menos un amigo que le diese un pan duro, viejo. Sí, al principio había muchos, Había muchos. luego se quedó solo. Cuando se queda solo. O sea, él abandona al padre y todas sus bendiciones, y él es abandonado, en cambio, por el mundo, a que se echa a perder. Sí, alguien dijo una vez, Satanás te invita a salir, pero tú pagas la cuenta. Así es. El Señor te invita a salir cuando Él ya pagó la cuenta. Pero Ujú. así es el mundo. Dios es lo contrario. Por no obedecer a Dios, por tomar malas decisiones, por hacer con nuestra vida lo que nos da la gana, pasamos y sufrimos consecuencias terribles. Por ejemplo, le voy a poner algunas. Podemos perder trabajos por una vida mala, desordenada. Podemos caer en vicios, porque como no podemos tener paz ni gozo, entonces tratamos de tener alegría a través de los vicios, alcohol, drogas, etc. Podemos perder a nuestra familia tomando decisiones equivocadas. Podemos tener gente que no quiere saber nada de nosotros. Todo cuando nos alejamos de Dios y cuando nos apartamos de su palabra. Llegamos a comer con los cerdos, Johnny, o a querer comer con los cerdos, porque si es que alguien nos da, deseaba, no es que estaba comiendo. Es como que le entró, bueno, obviamente provocado por el hambre, ¿no? Pero el deseo de saciar esa hambre ya no le importaba que sea un desperdicio, sino que quería acomodar el lugar a alimentarse. Sí. ¿Qué sucedió luego? Mire, esa es la mala noticia y eso es lo que estamos viviendo hoy con el país. Nos hemos alejado tanto de Dios que hemos llegado a lo más bajo. Hemos llegado a tener miedo a salir a la calle. Hemos llegado a que tenemos que pensar 1, 2, 3 veces para poder hacer algo. Nuestros niños todavía no pueden ir a las escuelas porque hay temor de que algo suceda. No se pueden hacer cosas públicas, el ejército está en la calle, la policía está en la calle. A pesar de esto, siguen habiendo crímenes, sigue habiendo delincuencia. Hemos llegado a lo más triste. A lo más Hemos profundo. tocado fondo. Son las consecuencias de la desobediencia a Dios. Y mire, nuestro país es bendecido por Dios. Nuestro país tiene playas hermosas, nuestro país tiene montañas impresionantes, nuestro país tiene selva, nuestro país tiene petróleo, nuestro país tiene minería, oro, nuestro país tiene comida en abundancia, Gente talentosa. mucho talento en las personas. Pero aún así, en lugar de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, le decimos, Dios, apártate de mí, no te necesito, déjame hacer con mi vida lo que me da la gana.
y hoy estamos pagando las consecuencias. Es como que le hemos pedido la herencia del Señor y hemos utilizado la tierra que Él nos ha dado, que Él creó, y hemos hecho con ella lo que sea. Sí, Sin ningún por lo beneficio. general acusamos a los líderes, pero yo creo que es generalizado. Lo decíamos la semana pasada. Todos decimos y pensamos que corrupto es el que robó millones de dólares en el gobierno. Y decíamos que cuando un agente de tránsito nos para citarnos, enseguida pensamos en darle, usted dijo, una ofrenda, una ofrenda al vigilante para que nos deje libres, ¿no? Entonces, ya eso es parte de la corrupción. Mire, hoy en día nos cuesta, o es muy raro encontrar en la calle a personas que sean honestas, personas que sean leales, personas que sean honradas. Y hay una palabra que es integridad, que casi hasta hemos perdido el significado porque es muy raro encontrarlo. Una persona íntegra, es muy difícil encontrar personas así ahora en nuestro país. No estoy hablando de los políticos, estoy hablando en general. Personas íntegras, leales, honestas, honradas, muy poco. Hay que tener mucho amor, respeto y temor a Dios para andar así, ¿verdad? Pero como hemos perdido todo el respeto a Dios, entonces todo el mundo hace lo que quiere y hoy pagamos las consecuencias. Entonces, ¿qué sucedió con este joven? ¿Qué sucedió con el joven? Estamos identificando plenamente. Exacto, no hay vueltas que darle. Cuando escuchamos por primera la historia, decimos, este joven, ¿cómo quisiera tener al frente para decirle sus 3 verdades? Si yo fuera su papá. Si fuera, yo así no fuera el papá. ¿Cómo vas a abandonar a tu padre y le pides la herencia si ni siquiera ha muerto todavía? Pero si lo llevamos a la práctica, somos muy iguales, somos muy parecidos, somos semejantes a este joven. Si yo hubiese sido el papá y me hubiese pedido la herencia y yo le hubiese dicho como buen ecuatoriano, 2 te voy a dar, 2 herencias. ¿2? Sí. Cuando usted le pide algo a su papá, le dice, no, 3 te voy a dar. Disculpe por interrumpir. Solo con la mirada nomás, ya el papá ya no... Bueno. Pero estamos de acuerdo en que nos identificamos. Ahora, ¿qué sucedió con esta mala noticia? ¿Qué sucedió con esto que era terrible? Este chico se moría de hambre. Eso era terrible. Si no hubiera pasado todo esto, este chico jamás hubiera llegado a reflexionar, a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Posiblemente en nuestro país, si no llegásemos a este punto, no nos daríamos cuenta nunca de qué está sucediendo. Así es. Cuando todo está bien, Johnny, nos olvidamos de Dios. Ni siquiera nos acordamos que Dios existe. Oramos solamente cuando nos levantamos y al final. Si es que oramos. Si es que oramos. Pero cuando las papas queman, dijo alguien. Pero cuando estamos metidos en el ojo del huracán, entonces estamos doblando las rodillas a cada momento, pidiéndole a Dios que nos ayude. Y fue lo que pasó con este muchacho. Sigamos leyendo, versos 17 a 20. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, vamos a dar ahí puntos suspensivos porque la historia continúa ya mismo. Okay. ¿Qué sucedió, Johnny, con este chico? Al fin se puso a pensar. Esa mala situación lo llevó a la reflexión, ¿verdad? A darse cuenta de qué. De que su vida primero estaba totalmente descarriada, que estaba haciendo lo que él en su sano juicio nunca hubiese querido, como por ejemplo querer comer la comida de los cerdos, y realmente reconoció su situación. Estoy mal, he tocado fondo, necesito regresar. Sí. Se sintió perdido, no había esperanza, que es como la mayor parte de personas del país se siente en la actualidad. Si no hubiera sido por eso malo, no hubiera llegado a este punto.
En ocasiones, Dios utiliza desgracias naturales, desastres. No salen de Él, pero Él permite que sucedan para llamarnos la atención por amor, ojo. En ocasiones puede haber enfermedades catastróficas, enfermedades mortales, enfermedades que caen en nuestras vidas o en seres cercanos y queridos y no entendemos por qué. Tampoco una enfermedad sale de Dios, pero Dios las permite. Tenemos que entender que de Dios sale todo lo bueno. Todo lo que es malo sale como fruto, como consecuencia del pecado. Pero Dios permite que sucedan estas cosas. Así es. Toda esta ola de violencia, guerras, etc., Dios permite todas estas cosas. Pero aún ahí podemos ver el amor de Dios. Porque si no pasamos por cosas así, jamás nos sentamos a pensar qué estoy haciendo con mi vida. Jamás nos ponemos a reflexionar. ¿Qué pasó con este joven? Pensó, en la casa de mi padre muchos tienen alimento. Y yo no tengo que comer. Y yo no tengo. Iré a donde mi padre, ¿y qué le iba a decir? Que ya no era más su hijo. Que no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire cómo este desastre llevó a este chico, ¿a qué? Al arrepentimiento. Si no sucede todo esto, este joven jamás se hubiera arrepentido. Y Dios permitió que viva todo esto para arrepentirse. Yo estoy seguro que Dios en su amor y en su misericordia está permitiendo toda esta desgracia. Es un grito de Dios desesperado diciendo, aquí estoy yo. Vengan a mí, arrepiéntanse de su maldad. Aquí estoy yo. Y el pueblo necesita pensarlo, ¿no? O sea, reconocer. No solamente es la banda criminal, no solamente son los gobernadores, soy yo. Sí. Tengo que reconocer que yo mismo también he dejado atrás, he hecho a un lado los mandamientos del Señor. Y como usted decía, ¿no? De lo peor Dios puede hacer algo bueno. Podríamos pensar, usted decía al principio, que estamos aquí llenos ya de estiércol, de excremento. Hundidos. Pero Dios nos da muchos ejemplos, por ejemplo, que el estiércol se puede utilizar como abono, ¿no? Para sembrar la tierra, Sí. para que crezca algo nuevo y bueno. Entonces, creo que la forma en que a veces pensamos en nuestro país y que nos hace mucho daño también a nosotros, como ecuatorianos, es pensar que este país es una basura. O sea, no se trata de ese reconocimiento, no se trata de decir Ecuador es el país más corrupto, o ya no hay salida para nosotros, o siempre vamos a ser corruptos. No se trata de reconocer eso, sino más bien, como usted dijo, llegar al arrepentimiento, porque queremos que el conocimiento nos transforme, ¿no? Entonces, ese conocimiento de Dios, el saber que de Él viene lo bueno y lo malo. Sí. Johnny, 12 hombres cambiaron al mundo. Yo estoy seguro que en esta ciudad, en este país, hay más de 12 cristianos correctos, íntegros, honestos. Yo creo que el Señor puede hacer mucho todavía, si es que nosotros se lo permitimos. Pero hay que vivir como hay que vivir. Como usted dijo, no criticando tanto al país, sino nosotros empezar a hacer el cambio, empezar a cambiar. Johnny, una pregunta. ¿Está todo perdido? ¿Ya no hay nada que hacer? Creo que no. Hay mucho que hacer. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, hablamos del arrepentimiento como partida. ¿Para qué vino Cristo? Para salvarnos. Ya, háblenos de eso un poquito. Me acuerdo mucho de unas palabras de Job, que es un personaje bíblico bien conocido que vivió muchas desgracias, pruebas tremendas, perdió a su familia, perdió su dinero, sus riquezas, hasta su salud, ¿no? Perdió la salud. Y recuerdo que incluso a la persona más cercana a él, que era su esposa, le dijo que se muere y que maldiga a Dios. Pero maldice a Dios y muérete, le dijo. Sí, pero él, en cambio, dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito.
las cosas malas que podamos atravesar, debemos de pensar que es Dios también que nos permite pasar por ahí. A veces le echamos la culpa siempre a Satanás, ¿no? Satanás me arrebató tal cosa. Y no, es Dios que permitió que podamos pasar por ahí para aprender algo. Y usted me hablaba del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo bajó a lo más profundo también. Sí. No nos dejó sumergidos en nuestra inmundicia, en nuestros pecados, sin ninguna oportunidad. Creo que si usted me pregunta de lo que hace el Señor, es que Él mismo, viendo nuestra incapacidad, viendo nuestro desastre, viendo que somos como este joven que quiere alejarse, huir de su presencia, Él ha tomado esta decisión de acercarse a nosotros para perdonar nuestra maldad, para sanarnos, para levantarnos, para limpiarnos. Deje mirar el último versículo y explica, por sí solo explica lo que sucede. Dice el verso 20 de Lucas 15. Y levantándose vino a su padre, cuando aún estaba lejos. ¿Para qué iba a casa de su padre? Para pedirle pedir perdón y decirle que no era merecedor, no era digno de ser llamado su hijo. Como un siervo. Pero cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La Biblia me enseña que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está mirando a este país, Dios está mirando al mundo. Dios sabe lo que está sucediendo y es movido a misericordia. Pero note que el Padre jamás fue a buscar al Hijo. Porque si el Hijo no aprendía la lección, no iba a haber un arrepentimiento, no iba a haber cambio. En este caso, Jesucristo vino a salvarnos y ha hecho la obra de redención, la obra de salvación. Vino, tomó nuestro lugar, murió en una cruz, fue clavado en una cruz, porque Él vino para salvarnos, Él vino para perdonarnos, Él vino para limpiarnos, Él vino para que seamos libres, no para que estemos viviendo en esto. Él vino para todo esto, pero Él no va a ir a tocarme la puerta y decirme, no, yo soy el que tengo que reflexionar, arrepentirme y pedirle perdón. Y volver a la casa y decirle, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esta historia o este versículo de Juan 3:16 me enseña que el Padre está en la ventana mirando. Y cuando su hijo venía, fue movido a misericordia y salió corriendo y abrazó a su hijo, se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó. Esto me enseña que si yo voy arrepentido ante Dios, Él va a estar con los brazos abiertos y me va a abrazar y me va a besar y me va a dar la bienvenida a casa. Pero tengo que arrepentirme. Y que no es lo que merecemos. No, para nada. Yo estaba investigando un poquito y qué es lo que merecía un hijo rebelde en el pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 en adelante dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Esa última parte es importante, ¿no? Dios quería apartar el mal del pueblo. Dios quería santidad para su pueblo. Hoy, no importa lo que la persona haga, y como hemos decidido cambiar las leyes de Dios, esas son las consecuencias. Tenemos al mal incrustado, no lo alejamos, entonces ¿cómo va a terminar todo? Todo termina mal. Pero este muchacho merecía la muerte entonces. Merecía la muerte, pero el Señor lo vio con compasión. El Padre lo vio con compasión. Y el muchacho vino arrepentido. Y el Padre corrió a él. Y el Padre corrió a buscarlo y a salvarlo. Sí.
Johnny, sí hay esperanza. Alguien dijo que la puerta del cielo es muy amplia, pero es muy bajita. Entonces todo el que quiera pasar para entrar al cielo, por la puerta del cielo, podrá entrar porque es muy amplia, pero es muy bajita. Porque todo aquel que quiera entrar va a tener que agachar su cabeza, va a tener que entrar humillado, va a tener que entrar arrepentido, va a tener que reconocer ante Dios que se ha equivocado, que necesita perdón, que necesita salvación, que no puede con su vida, y reconocer ante el Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, necesito un Salvador, ya no puedo más con mi vida, te invito a vivir en mí, te invito a salvarme, perdóname, ayúdame. Entonces me encanta esa figura, esta historia. Creo que cada uno podríamos hacer el ejercicio de imaginarnos esa escena, ¿no? El padre y este hijo volviéndose a encontrar, arrepentido, pero el hijo estaba sucio todavía, venía de hacer un trabajo no tan agradable, Cerdos. de haber estado pensando en comer la comida de los cerdos, pero este padre va viendo la humillación de su hijo, ¿verdad? Y lo abraza y lo besa. Es decir, después en la historia se cuenta, ¿no?, que le hace una fiesta, le pone un anillo, Lo viste, lo calza. Pero Dios puede acercarse a ese hombre que estaba en una condición inmunda, por así decirlo, abrazarlo, besarlo, decirle: bienvenido, eres mi hijo, y después inmediatamente darle una vida nueva. Una vida nueva, un cambio total. Y eso es lo que nuestro país necesita. Arrepentimiento para que Dios nos dé un cambio total. Johnny, voy a leer un versículo, y si usted tiene algo más que decir después que yo lea, y ahí me deja terminar en oración. Okay. El versículo está en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree es salvo. El que no cree ya ha sido condenado y no tiene esperanza. Recibe a Cristo en tu vida, por favor. Bueno, sin duda un mensaje de esperanza. Creo que nuestro país aún tiene esperanza. Cada persona que habita esta ciudad, este hermoso lugar que Dios nos ha dado, tiene la esperanza de una vida nueva, pero no cualquier vida, una vida en Cristo. Es lo que queremos nosotros compartir, una vida nueva en Jesucristo. Es lo que nos cambió, es lo que lo ayudó aquí el pastor en su momento de haber tocado fondo, es lo que me hizo analizar de lo que yo no quería hacer, por ejemplo, cuando era niño y hacía cosas que desde ya estaban mal, pero cosas que nos ayudan a poner en perspectiva eterna, diría yo, de lo que vivimos y lo que podemos ser en nuestro Señor Jesucristo. Así que están todos cordialmente invitados a cada episodio que vamos a estar haciendo este podcast, y queremos que interactúen con nosotros. ¿De qué forma? Bueno, habíamos dicho al principio, ChatGPT es algo que está en tendencia, pero nosotros queremos crear el chat TCA, ¿sí? Chat TCA, donde usted va a poder hacernos preguntas acerca de temas espirituales o cosas cotidianas de la Biblia, donde nosotros podamos ir a las Escrituras, estudiar, exponer, y de esa forma pues edificarnos todos mutuamente. Así que estamos invitados a que se suman, a que puedan añadirse a esta interacción. Vamos a dejar preguntas, por ejemplo, en nuestros canales donde vamos a estar subiendo el podcast, un lugar donde usted puede dejar su comentario o su pregunta, para así de esta forma seguir creciendo. Y bueno, lo dejo entonces al pastor para que nos ayude orando. Gracias, Johnny. Queremos responder con inteligencia espiritual. Así es. Bueno, gracias, Johnny. Gracias a la producción, George y Alain. Que el Señor les bendiga a ustedes también. Y a los oyentes, o ya no sé cómo estoy, no creo que es televidentes, no sé la palabra, pero no importa, las personas que nos están mirando y nos están escuchando. Que el Señor los bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno.
Te damos gracias porque a pesar del momento duro y difícil por el que estamos pasando, tú tienes cosas buenas para nosotros. Tú nos enseñas. Ayúdanos a valorar todo lo que haces a favor nuestro y no solo lo negativo. A lo mejor si no pasamos por circunstancias como las que estamos pasando, jamás llegaríamos a pensar en ti ni a ponernos a cuentas contigo, Dios. Dios, no merecemos nada de ti. No merecemos ser tus hijos, pero aquí estamos, abatidos, desesperados, preocupados, ansiosos, y diciéndote que te necesitamos en nuestra vida. Te declaramos el Señor de nuestra vida, Dios. Ayúdanos. Reconocemos nuestro error y nos humillamos ante ti y te pedimos perdón. Y queremos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a este país, Dios. Ayúdanos en lo personal. Cada uno es dueño de su propia decisión. Y tú viniste a salvarnos, que podamos entenderlo. Bendito seas, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo episodio.